El mensaje del día de hoy es titulado Cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Hoy el mundo, en los países, en gran parte, estamos a punto de celebrar la Semana Santa y algunos lo celebran de diferentes formas. Bueno, por este tiempo de confinamiento creo que va a ser diferente, pero muchos van a sacar la vuelta a las indicaciones que se piden. Algunos van de paseo, algunos se van cargando cruces, otros van a las 7 iglesias, otros hacen penitencia, otros ayudan al pobre en este tiempo, otros buscan congregar, como tal vez en este tiempo también, porque es Semana Santa, te congregas el día de hoy. Otros se sienten mal y lloran, otros buscan reunirse y piensan que es el día de la familia. Otros se rodean ante una cruz pidiendo sus plegarias, ¿no? Extendiendo a Dios sus plegarias. Algunos también se la pasan haciendo rezos o tal vez flagelándose. Hay diferentes formas de cómo el mundo celebra la Semana Santa. El mundo está buscando, está cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Hoy vamos a aprender el verdadero significado del cual representa la Semana Santa y sobre todo lo que apreciamos hace un momento. Si quisiéramos hablar acerca de la cruz, es muy amplio, estaba tratando de investigar, es muy amplio y hubieron muchas cruces, hay diferentes cruces, la que nosotros conocemos, pero hay otros tipos de cruces con otros tipos de distintos usos. También cuenta la historia que por la cruz se hicieron guerras y hubo derramamiento de sangre por millones. La cruz en este tiempo se ha vuelto para muchos un amuleto. La cruz lo ven como algo para venerar o adorar. Otros también se dice que se llegó a encontrar los clavos que fueron donde fue crucificado Jesús y los han llamado los clavos santos, lo cual se hacen mención y reverencia o veneración, ¿no? También hemos visto al manto de Jesús y vemos en cierta forma el mundo buscando a Jesús, pero sin embargo van hacia la cruz. La cruz que nosotros nos referimos es donde Jesús fue crucificado. Mire, sin Jesús no hay cruz. Así que la cruz en la historia lo hubieran usado en diferentes formas. Si Jesús no hubiese muerto en una cruz, realmente no existiría esta historia. Sin embargo, la cruz fue solo un instrumento para que un inocente vaya y muera por nuestros pecados. Lo que nos damos cuenta es que le dan mucho valor al manto, a los clavos, le dan mucho valor a la misma cruz y no al que murió en una cruz. Ocurrió en Estados Unidos, escuché esto en una enseñanza, que 2 hombres ingresaron a un mall y cambiaron los precios. Por ejemplo, un plasma que costaba $1,000 lo pusieron en $150. Y así los diferentes precios los intercambiaron. Lo que estaba cómodo lo pusieron a más altos. Cosa que al día siguiente, cuando abrieron el mall, la gente iba y compraba. Y como veían los precios, como que trajo grandes pérdidas a ese mall. El mundo ha perdido el valor. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que el mundo ha perdido o perdió el valor del verdadero evangelio. El mundo perdió el valor de quien murió en esa cruz. Cuando me hablan acerca de cruz,
me transportan al momento cuando Jesús fue crucificado y al costado estuvieron dos ladrones. No hay, está mal decir ladrón bueno y ladrón malo. Yo no conozco a un ladrón bueno que regrese tus propiedades y te las devuelva y te diga gracias, disculpe. Es muy raro, solamente lo escuché 2 veces en mi vida. Uno en el caso de Fiorella, cuando el ladrón vio en su cartera una Biblia y el ladrón dijo, me va a salar. Así que regresó con la moto y la tiró en su puerta, como estaba la dirección, y ahí pasó. Otro lo he escuchado hace poco, la hermana Angie le correteó al ladrón y porque el ladrón se estaba llevando su celular y el ladrón se detuvo y regresó y le dijo, tome señora. Entonces yo no sé por qué, pero de repente el celular ya necesitaría un cambio o de repente la pantalla estaría en 1000 líneas, como que le regresaron el celular. Pero es raro que haya un ladrón bueno. Es difícil, es difícil. Ladrón es ladrón. Quiero llevarlos al pasaje de Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, el otro le reprendió y diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Como que ya vamos entendiendo el video que hemos visto. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos diferentes actitudes. Uno de ellos le injuriaba. ¿Qué significa injuriar? Significa ofender a alguien con hechos, insultos, atenando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Eso hacía el ladrón, uno de los ladrones. Entonces lo injuriaba, lo insultaba. Si tú eres Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros también. Eso es lo que buscaba este ladrón con una mala actitud. Hay gente que en este tiempo insulta a Dios porque una oración no fue escuchada. Miren, hermanos, yo no quiero herir, no quiero lastimar a nadie, me disculpan de adelanto, les digo, pero la relación con Dios es, siempre lo digo, en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la sanidad, en la enfermedad. Entonces, asimismo, nuestra relación con Dios, el amar a Dios, como dicen las Escrituras, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, en el tiempo malo también. Si no hay para comer mañana, también te amo, Dios. Sin embargo, vemos en estos tiempos de coronavirus, donde no todos, pero hay una cierta o pequeña población, vamos a decir, que al no responder Dios, vamos a decir que Dios no respondió sus súplicas, su petición del familiar que falleció, entonces injurian, insultan y aborrecen el nombre de Jesús, como que no les hizo el milagro. Tenemos que aprender que a Dios se le ama en todo tiempo. ¿Qué veo en este ladrón? Veo que él buscaba su propio beneficio. No reconocía que él había robado, él había matado, él había dejado a cuánta gente huérfana, a cuánta gente sin algo. Yo compartía con alguien hace mucho tiempo, le decía a esta persona, me decía, Saúl, este familiar antes estuvo algo así como de los ladrones. Y le decía, pide a Dios misericordia, pide a Dios que lo perdone, pide a Dios que lo salve de esta situación. Gracias a Dios está con vida,
Pero aquí fue la pregunta donde le dije, ¿te imaginas a cuántas personas este señor dejó sin hijos, sin padre, sin Navidad, sin aguinaldo? Entonces, ¿se merecía tal vez? La circunstancia, la vida le golpeó en ese momento. Gracias a Dios estoy más o menos enterado que se convirtió al Señor, y eso es bueno. Entonces, ¿qué vemos en este ladrón? Vamos a decirle ladrón bueno, malo, perdón. No era honesto, no reconocía su error, su pecado, no reconocía su culpabilidad, que merecía realmente esa cruz. No estaba arrepentido, porque él realmente, si Jesús hacía un milagro en ese momento, lo bajaba de la cruz con el gran poder que tenía, entonces tal vez en ese momento sí le glorificaba. Así hay muchas personas que solamente buscan el momento, pero aún en medio de eso, Dios en su misericordia nos conoce. En la cruz también encontramos a alguien que sí reconocía. Él dijo, nosotros nos merecemos ese castigo. Vimos en este extracto de este video que este hombre miraba, observaba cómo a Jesús lo flagelaba. Entonces él recordaba todas lo malhechor que había sido en la vida, que había dejado a cuánta gente sin papá, sin mamá, sin abuelos tal vez, y sin dinero. Sin embargo, reconoció, nosotros nos merecemos morir, nosotros somos culpables, yo soy culpable. Había honestidad. Y hay algo que también denoto en este momento, donde él le mira a Jesús, y Jesús le extiende la mirada y le dice, le pide, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y allí Jesús le hace una promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en mi reino, ¿no? ¿Quién buscó estar cerca a Jesús? Los dos estaban en la cruz, pero ¿quién buscó estar con Jesús? Solo uno de ellos. En este tiempo no podemos promocionar el evangelio de Jesús diciendo, obtendrás tu milagro, o las sanidades, tus deudas serán pagadas, la enfermedad, los problemas familiares. No podemos promocionar y darle un poco valor. Era lo que decía de estos dos hombres que habían intercambiado los precios en un mall. No podemos darle poco valor a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo más importante en el evangelio? Lo más importante es que usted y yo creamos lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Requisito indispensable: creer en Jesús para tener vida eterna. Lo que hizo este ladrón era reconocer a Jesús, creer en Jesús, estaba arrepentido, creyó, y Jesús le dio vida eterna. Los romanos estaban cerca de la cruz, pero nunca se dieron cuenta realmente que Jesús estaba cerca de ellos. A veces nuestro comportamiento puede ser así. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. El significado de la cruz es sacrificio, esfuerzo. No le demos poco valor al momento que Jesús fue al padecimiento, a la pasión de Cristo, y muchos discípulos imitaron. Vemos en la historia también que muchos de ellos dieron sus vidas, tomaron su cruz. No podemos hacer que el evangelio sea un evangelio light, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin esfuerzo.
A veces puedo tener algunas responsabilidades, pero tengo que esforzarme. No es que la Semana Santa va a ser algo simple para mí, sino algo que representa de lo que hizo Jesús hace más de 2000 años. Ahora, los cristianos no tenemos Semana Santa. Los cristianos buscamos tener una vida santa. Es lo que yo muchas veces digo. En la iglesia, nosotros no somos los perfectos, pero servimos al perfecto. Así los cristianos también la Semana Santa lo hacemos como un recordatorio, porque nos unimos a los millones de personas, a otras iglesias tal vez, que creen y reconocen lo que Jesús hizo en la cruz, pero buscamos tener una vida santa. Los cristianos no buscamos estar cerca de la cruz. Permítame explicarle. Los cristianos no buscamos un amuleto o algo para postrarnos y poder inclinarnos. Lo que vamos a hacer los cristianos es buscar a Jesús. Y esto lo podemos hacer teniendo una vida rendida a Él, tomando nuestra cruz, tomando una vida de esfuerzo, de sacrificio. Sí se puede, sí podemos lograrlo, sí podemos avanzar. Pastor, y si caigo, levántate. Y si vuelvo a caer, levántate una vez más. Y si vuelvo a caer, una vez más, levántate. Dios entiende nuestra humanidad. Cuando tienes a Cristo, amigo, hermano de la casa Golden Church, tienes valor. Cuando tienes una actitud correcta como la de este ladrón, hay una promesa de parte de Jesús para tu vida. Es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo disfrutarás de mi presencia. Hoy mismo disfrutarás de mi gobierno. Es por eso que en esta noche usted y yo podemos hacer una oración y podemos decirle: Señor, reconozco, yo me he comportado como un malhechor. Tal vez no he sido un ladrón, tal vez no he sido como los políticos que muchas veces critico, pero me he comportado mal, he hecho lo malo delante de ti. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno solo en esta tierra. El único justo que no pecó y fue a una cruz fue Jesús. Entonces, yo reconozco que necesito un Salvador. Necesito que alguien restaure mi vida. No soy como ese ladrón, no soy con esos comportamientos, no he matado a alguien, pero sí he pecado. Sí he pecado, porque pecado es mentir, pecado es pensar mal, pecado es ofender a tu esposa, a tu esposo, pecado es contestarle a tus padres, pecado es no congregarte, pecado es... La Biblia está llena de lo que nos menciona de lo que es pecado. Por eso necesito un Salvador. Por eso necesito tener una actitud correcta como uno de esos malhechores. Jesús, yo reconozco, puedo ser parte de tu reino. Y Jesús nos va a responder: sí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo cree en el Señor. Mire, si le hacemos esta oración a Dios, inmediatamente salta en mi corazón Juan 3:16. Si yo creo, Él me da vida eterna. Muchos piensan de que creer en Jesús es como si fuese Jesús el mozo de nuestras vidas y que va a tener que responder de la forma como nosotros querramos. Y si no responde, injurio, como el malhechor que estaba al otro lado de Jesús. ¿Cuál será nuestra respuesta en esta noche? ¿Es reconocer mi necesidad? ¿Es reconocer que diariamente ofendo muchas veces a Dios? ¿O es justificarme
es que me hicieron, es que me lastimó, es que me hizo. ¿Cuál será nuestra respuesta en esta noche? Mucha gente no se acerca a Jesús, se acercan a la cruz. Saben que el evangelio es verdad, pero no se acercan a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces se justifican delante de Él. Es que me hicieron, es que abusaron, es que me robaron, es que me estafaron. Y eso no es estar cerca de Jesús. Eso tal vez es estar cerca a la cruz, cerca a una religión. Tal vez ese comportamiento sea que apreciaste más los clavos santos, el manto sagrado que se rifaron entre los romanos y la cruz que ves ahí que simboliza salvación. Tal vez crees en eso, pero lo correcto no es eso. Lo correcto es acercarte a Jesús sin justificaciones. Dios es bueno. Dios le quiere dar un valor especial a tu vida. Tan solamente mire a este malhechor que no se justificó. No dijo, es que me hicieron, es que me lastimaron, me hirieron. Este malhechor agarró y reconoció. Inmediatamente se fue a la presencia de Dios. Usted no se va a morir, no se va a ir a la presencia de Dios en este momento, pero sí va a tener un gobierno, el gobierno de Jesús en tu vida. Y eso le da mucho valor. Que el Señor te bendiga en esta noche. Que el Señor te traiga en esta Semana Santa que se celebra el poder hacer correctamente una Semana Santa, una reflexión en nuestras vidas, en nuestro caminar, para poder decir, Jesús, gracias, gracias. Hay gente que en este tiempo compra palmas y bueno, la Biblia dice que cortaban árboles y lo ponían a los pies de Jesús para que camine, pero no saben que las palmas son nuestras manos. Y tus manos tal vez puedas decir, gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Me diste salvación. Gracias Jesús porque te mereces el mejor aplauso de mi vida. Gracias Jesús porque no te bajaste, sino fuiste a morir por mi vida. Gracias, muchas gracias. Quiero acompañarles en esta oración, en una oración para decirle al Señor, Dios Todopoderoso, gracias por enviar a Jesús. Uno de esos ladrones he sido yo. Uno de esos malhechores he sido yo. Mis comportamientos. A veces, Dios, nos hemos acercado a ti, pero hacia la cruz, no hacia Jesús. Esta noche quiero ser sincero, porque la cruz, esa madera, no me va a escuchar. Pero tú, Jesús, sí me vas a escuchar si dirijo mi oración a ti, sin justificaciones, sin justificarme delante de ti. ¿Hay promesa? Sí, lo sé, pero quiero ser honesto contigo, como ese hombre que estando en una condición justa, tú le diste una vida eterna. Gracias, Jesús, por este mensaje. Gracias porque me llevas a reflexionar, me llevas a entender que esta Semana Santa será una semana diferente, reconociendo con palmas, reconociendo con júbilo, reconociendo en casa, sin pelear, sin discutir, reconociendo que Jesús, tú eres todo para nosotros. Y la salvación nos trajiste por medio de Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias. Amén.